Almeida, dirigente de los trabajadores petroleros. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Las autoridades, es decir, el ministro de Finanzas han señalado, las autoridades de gobierno como tal han señalado que son 340 millones de dólares por año que le costará al Estado ecuatoriano la reducción de los 15 centavos en el precio de los combustibles, decisión que se adoptó después del paro nacional, fruto del paro nacional encabezado por la CONAIE y otras organizaciones indígenas. ¿Es así? Ustedes han realizado los estudios del caso y han sostenido que el Estado no está subsidiando el precio de los combustibles, pero ahora resulta que con esta disminución en el precio de 15 centavos tendremos que destinar 340 millones de dólares anuales desde la visión del gobierno nacional. ¿Qué decir frente a esas cifras que proponen las autoridades? ¿Llega a este punto el subsidio que se va a tener que destinar para este fin? Buenos días, bienvenido. No, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, primero yo creo que hay una discrepancia en algunas de las cifras. Nosotros hemos determinado desde 2019 hasta mayo de 2022 de que en toda la cadena de producción y comercialización de derivados no existe tal subsidio, sino que por el contrario ha existido utilidad. ¿En dónde radica la diferencia fundamental? Primero, en que las cifras o los métodos de cálculo del gobierno nunca se han transparentado. De hecho, han caído en contradicciones. Recuerden ustedes que en 2019 el gobierno de Lenín Moreno hablaba de 1.400 millones de dólares en subsidios. Después de elevar el precio de los combustibles, que se suponía tenía que bajar el subsidio a los combustibles, para 2020, 2021, hablaban de 1.900 millones de dólares de subsidios, es decir, 500 millones de dólares más. El día de hoy, en realidad, no hablaron de 340 millones en subsidios, hablan de 2.700 millones de dólares en subsidios globales a los combustibles, usando el discurso de que eso es lo que se destina más que a educación y que a salud, ¿sí? En el subsidio a los combustibles. 340 millones de apenas el costo de los 15 centavos, es decir, la disminución en los ingresos para el Estado por los 15 centavos. Entonces, nosotros lo que hemos dicho primero es que el gobierno debe transparentar la forma de cálculo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, al parecer, es tomar el precio internacional de un combustible, por ejemplo, el diésel o la gasolina, compararlo con el precio de venta nacional, hacer esa resta, multiplicar por la demanda y decir, esto es lo que yo tengo de subsidio. Cosa que estaría bien hecha si es que nosotros fuéramos un país netamente importador. Es decir, que no tuviéramos refinerías, que no tuviéramos petróleo, que tenemos que importar todos los combustibles que consumimos. En ese caso, el cálculo es el correcto. Pero en nuestro caso somos un país que produce petróleo y derivados. Más o menos el 35% de lo que se consume localmente se produce en el país y el 65% se importa. Pero la parte que producimos en el país, nosotros no la producimos a precio internacional, sino que tiene un costo de producción, que viene determinado por el costo de producción del barril de petróleo, el costo de transportarlo y el costo de refinarlo. Y lo que se debe hacer es sumar los ingresos que obtiene el Estado por la venta interna y por la exportación de derivados. Es decir, la parte de ese residuo que decían que no sirve para nada, pero que solo el año pasado representó ingresos por 800 millones de dólares al exportarlo, y eso contrarrestar con los costos, ahí sí de la parte que importamos, es decir, lo que gastamos en importar a precio internacional es el 65% de combustibles, y el costo de producción de lo que producimos localmente, que es mucho menor al precio internacional. Haciendo esos balances, nosotros encontramos que ya desde 2019 teníamos utilidad, más o menos 159 millones en 2019, 280 millones en 2020, 683 millones en 2021, después del alza del precio de los combustibles y con la congelación que se dio en octubre al alza. Y para los primeros 5 meses de enero a mayo de 2022 habíamos calculado una utilidad de 34 millones que, de mantenerse esas condiciones, iba a dar una utilidad a final de año de alrededor de 82 millones. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el resto de cifras? No solamente se debe considerar esto en los ingresos fiscales, sino que el Estado ha empezado a recibir también más dinero por la exportación de crudo. Y hablando aparte de los derivados, si nosotros queremos hablar de las cuentas fiscales como tal, porque para nosotros hablar de subsidio deberíamos tener una cuenta, un egreso que diga en el presupuesto general del Estado, subsidio a los combustibles
tanto es lo que está presupuestado y luego tanto es lo que está ejecutado. Esa cuenta no existe. Ustedes pueden revisar el presupuesto general del Estado y no está considerado de esa manera. El subsidio está como una nota al margen, como un cálculo fuera del presupuesto, diciendo, yo estimo que voy a subsidiar en tanto los combustibles de cada año. Es decir, perdón David, hay simplemente una aclaración, buenos días, bienvenido. Es decir, el gobierno ni siquiera tiene datos cerrados, o sea, cifras frías, sino son simplemente cálculos o aproximaciones. O sea, más que esto, lo que no está es ni siquiera considerado en el presupuesto. O sea, eso es lo más grave, porque si nos dicen que hay un subsidio, quiere decir que... Porque a la gente lo que le están diciendo es, porque usted paga una gasolina barata, el Estado tiene que asumir el costo y el costo es de tanto. Exacto. Entonces, el día viernes hubo una rueda de prensa en donde además se me amenazó, se pidió que se me castigue y demás de parte de las autoridades por haber hecho las declaraciones en rueda de prensa que explican esta situación de manera técnica. Y dentro de esa rueda de prensa se decía, lo que pasa es que el error está en que el señor está haciendo los cálculos con el costo de producción del petróleo y no con el precio internacional del petróleo, que es el que debería tomarse en cuenta que se carga la refinería. Es decir, ellos están hablando en realidad, y muchos de los ataques de los trolls que hemos recibido en Twitter, ha sido del costo de oportunidad. Listo, llámenle costo de oportunidad, pero no le llamen subsidio. Porque subsidio es lo que efectivamente el Estado paga de sus cuentas. Y si es que paga de sus cuentas, debería constar en el presupuesto general del Estado como una cuenta de egresos. Pero eso no sucede. Lo que hay es un cálculo, como he dicho, al margen, una cifra que ni siquiera muestra la metodología de cálculo, que dice, estamos subsidiando en tanto los combustibles. Si quieren, cambien en el nombre, porque estoy seguro que si le llaman costo de oportunidad a la ciudadanía, ya no le va a quedar ese mensajito del subsidio en la cabeza, pues. Es distinto. Y por pedir esas aclaraciones es que nosotros también estamos siendo perseguidos, no solo los dirigentes, sino también la organización como tal en este momento de parte del gobierno nacional, en donde se ha llegado a decir, en esa rueda de prensa del día viernes dijeron primero que yo no tengo formación petrolera, por si acaso, para aclarar. Soy ingeniero en petróleos por la Escuela Politécnica Nacional y soy magíster en exploración y producción de petróleo también por la Escuela Politécnica Nacional. Y además tengo 12 años de experiencia en el sector, es decir, sí sé de lo que estoy hablando en materia de hidrocarburos. Y luego lo que dijeron es que tienen que castigarme y penalizarle por hacerle daño a la empresa, cuando hemos sido nosotros los que defendemos a la empresa de aquellos que quieren privatizarla y de aquellos que han dicho que es una empresa ineficiente, demostrando con cifras que no es cierta esa aseveración y que más bien se tiene que cuidar la empresa de los ecuatorianos. Ahora, David, si estamos hablando de una utilidad más o menos de aproximadamente 900 a 1.000 millones de dólares durante todo este tiempo que usted nos menciona de los cálculos, ¿qué ha pasado con esa utilidad? ¿A dónde se ha destinado esa utilidad? Si el Estado no está pagando en subsidio, como usted ha señalado claramente, que no consta ni siquiera en el presupuesto del Estado como un gasto, y por el contrario, al producir nuestro propio combustible, una parte y otra parte importarlo y hacerle esas cuentas y ese cálculo que usted realiza, estamos hablando de más o menos 900 millones de dólares durante estos últimos años. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿A dónde se ha ido? ¿En qué se ha invertido? Mire, el problema es que ahí sí le hacen daño a la empresa, cuando el Ministerio de Finanzas todos los meses le saca los ingresos que recibe la empresa estatal y luego le devuelve a cuentagotas del presupuesto. ¿Qué ha ocurrido con esos recursos? Pues no sabemos, ¿sí? Realmente han ido a las arcas del Ministerio de Finanzas y de ahí se habrá repartido y no sabemos qué. Lo cierto es que tenemos escuelas en pésimo estado, tenemos hospitales sin medicinas y gente muriéndose sin atención. Pero lo que sí es real es que para defender la empresa lo que deberían hacer es exigir que se respete la Constitución y la ley que determina que las empresas públicas son autónomas de manera administrativa y financiera. Lo que quiere decir que el Ministerio de Finanzas no debería poder quitarle los recursos de la empresa, sino que debería recibir únicamente las utilidades de la empresa. Y de esa forma la empresa podría reinvertir todos esos dineros que le ingresan para mejorar la infraestructura, porque si nosotros queremos bajar, no hablemos del subsidio porque hemos dicho que no existe, si queremos bajar los gastos en combustibles y aumentar la utilidad del proceso, lo que deberíamos hacer es repotenciar nuestra capacidad de refinación, y eso se puede hacer con las utilidades que le genera tanto la exportación de crudo como, demostrado con cifras, también el proceso de los derivados.
pero eso no se ha hecho. Y luego esa es la justificación para decir, no, tenemos que entregar el negocio al sector privado. Fíjense en ustedes que han llegado a tal punto que la real intención se demostró en paralelo cuando liberaron el proceso de los combustibles, los precios de los combustibles, perdón, al momento de aplicar decretos que también permitían liberar la importación para el sector privado. Esa era la verdadera intención de elevar el precio de los combustibles, porque claro, como el sector privado, un importador, no tiene refinerías, la única manera en que el negocio le puede resultar rentable en la importación de combustibles es que yo libere los precios y los ponga a precio internacional para que él pueda obtener una ganancia en la venta en el mercado interno. Caso contrario, no le resulta el negocio. Lo que no contaban era que en este año hubo la guerra en Ucrania, se dispararon más allá de lo que tenían calculado los precios que ellos mismos congelaron en octubre, al alza, por cierto, y se les cayó el negocio de la importación al sector privado, pero todavía están ahí los contratos, todavía están ahí las disposiciones que permiten esa importación, y una vez baje el precio del petróleo a nivel internacional y de los derivados, seguramente activarán ese negocio para poder obtener ganancias del sector privado de la importación de combustible. Ahora, David, hay otro relato que hoy lo han empezado a repetir nuevamente, sobre todo después de finalizado el paro, que también se convirtió en uno de los justificativos del gobierno de Lenín Moreno en octubre del 2019 para emitir aquel decreto 883, y es el del contrabando de los combustibles. ¿Cuánto en realidad, no sé si ahí, digamos, hay cifras igual frías, cuánto pierde el Ecuador por el dichoso contrabando, que es otro de los argumentos desde el Estado para sostener la necesidad de eliminar el subsidio del combustible? Mire, nosotros siempre hablamos con cálculos realizados en base a estudios. Yo mal haría en dar una cifra si no he realizado un estudio. Todas las cifras que nosotros hacemos son porque hemos hecho un estudio en base a cifras oficiales. El tema del contrabando no lo hemos hecho. Lo que sí le puedo decir es que hay una contradicción en esas declaraciones. Porque la idea de que Petroecuador tenga gasolineras en puestos de frontera, en puntos de frontera, se dio precisamente para evitar el contrabando, ¿sí? Lo que sucedía antes de que Petroecuador estatice esas gasolineras era que había las gasolineras privadas, se enviaba el tanquero a abastecer las gasolineras, el tanquero se pasaba a la frontera del otro lado, entregaba la gasolina al otro lado y dejaba desabastecida la zona de frontera. Y la gente que vive en frontera no me dejará mentir, que cuando habían gasolineras privadas había desabastecimiento en esos puntos. Cuando Petroecuador estatiza las gasolineras de frontera, se acabó el problema del desabastecimiento, porque ahora sí los tanqueros iban a llenar las estaciones de servicio. Entonces ahí había un elemento para combatir el contrabando. Resulta que también lo que hicieron desde el año pasado en los decretos. Pero eso perjudicó a algunos privados, me imagino que se habrán sentido ellos víctimas. Por supuesto, y son los que estaban interesados en volver a comprar las gasolinas cuando se ordenó la venta con el decreto 95 el año pasado. Entonces, esas son las contradicciones en el discurso, ¿no? O sea, es muy bonito que un troll ataque de esa manera, sin sustento, pero por eso nosotros siempre hablamos con ciencia y con técnica para debatir estos puntos. Y otra cosa que sí quiero denunciar acá también, es que además la persecución por hablar con cifras, por llamar al debate técnico, porque no es otra cosa eso lo que hicimos. Si ustedes revisan nuestras declaraciones, lo que dijimos es: basta de hablar con el palo y el garrote y hablemos con ciencia y con técnica y debatamos con ciencia estos temas para transparentarle las cosas a la población. Eso también se ha ido en contra de nuestros trabajadores, de estos afiliados a la organización, que en este momento es por reclamar remuneraciones variables que no les han pagado desde 2017. Ahora resulta que se pagó a todos los que les debían, menos a los trabajadores que han hecho los reclamos, precisamente buscando debilitar a la organización. Entonces, este tipo de persecuciones son las que nosotros hemos denunciado públicamente, y también quiero aprovechar el espacio para agradecer la solidaridad que hemos recibido de diversas organizaciones, de la ciudadanía, que nos volvieron tendencia en Twitter durante el viernes y el sábado, incluyendo la solidaridad de varios medios de comunicación como el suyo, por la persecución a la que estamos siendo sometidos en estos momentos. Persecución que, David, se viralizó después de aquella rueda de prensa que usted brindó junto a otros líderes gremiales. ¿Qué ha pasado desde entonces? Y vale la pena también hablar sobre eso, obviamente extendiéndole también nuestra solidaridad, porque creo que acá jamás vamos a arengar que este tipo de situaciones ocurran, y menos por dar opiniones y sobre todo
opiniones que no están basadas únicamente en la subjetividad, sino en la técnica, que es su caso específico. A partir de esa rueda de prensa, ¿qué es lo que ha pasado con usted? No sé si, digamos, esto trascendió más allá de las redes sociales, ya algún tema laboral, algún tema administrativo. ¿Qué ha pasado? El día viernes, de una rueda de prensa de parte de las autoridades, como he dicho, primero después de intentar desprestigiar al interlocutor, ¿no? Que es la primera forma que utilizan para cuando no pueden debatir con técnica los argumentos, lo que hacen es desprestigiar al interlocutor diciendo de que yo no tengo ni formación petrolera, por eso aclaré desde el inicio mi formación. Después bueno, de ellos se eso, dejan asesorar en hacer... petróleos de Villavicencio, ¿no? Sí, bueno, ya son prácticas que se han institucionalizado al parecer. Después de hacer eso, de desprestigiar al interlocutor, lo que hicieron fue pedir que deberían hacerme un tribunal de honor y quitarme el título. Primero dijeron que no tenía formación y luego dijeron que tenían que quitarme el título. Y después de eso lo que hicieron fue decir textualmente que deberían castigarme, que debería ser penalizado por estas declaraciones, por haber dado mi opinión técnica además. Estamos en un gobierno que supuestamente defiende la libertad de expresión, que se llama el gobierno del diálogo, el gobierno del encuentro, pero cuando uno se expresa de manera técnica, deja en entredicho sus aseveraciones, entonces ahí sí uno tiene que ser penalizado y castigado. Entonces por eso es que las organizaciones sociales y populares se solidarizaron de manera masiva con nosotros, la ciudadanía se solidarizó de manera masiva, ellos tuvieron que activar nuevamente los troll centers como siempre para podernos atacar, pero ni así lograron romper la solidaridad de la gente. Entonces yo por eso estoy en realidad muy agradecido con la población, por las muestras de solidaridad, y también quiero dejar un mensaje, que a nosotros no nos amedrentan. Así me despidan, así nos amenacen, así hagan lo que sea, nosotros seguiremos hablando y con más fuerza. Y tengan la seguridad de que nos defenderemos con justamente el apoyo que hemos tenido de toda la ciudadanía. Ya un montón de colectivos de abogados nos han ofrecido incluso ejercer la defensa, porque esta injusticia no se comete solo contra los dirigentes y la organización laboral, sino que se comete contra todo el pueblo ecuatoriano al dejar un precedente de que uno no puede decir su opinión técnica con cifras porque será callado si es que no le gusta el poder. David, entre los acuerdos con las organizaciones indígenas paralizadas por la derogatoria de este decreto 95, que tiene que ver con la política hidrocarburífera y de reformas al 151, en el tema hidrocarburífero, ¿qué tanto va a cambiar con la derogatoria de este decreto? A ver, en realidad nosotros habíamos dicho también ya de manera pública que el problema ya no era tanto ese decreto, sino derogar la Ley de Desarrollo Económico que pasó en la Asamblea Nacional el mes de noviembre, que fue aprobada por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque lo que hacía ese decreto en realidad era permitir o ordenarle, mejor dicho, al Ministerio de Energía que prepare proyectos de ley para acentuar lo que estaba ahí, dejar en ley lo que estaba previsto ahí, que era, por ejemplo, la privatización o la entrega al sector privado de campos en producción, la posibilidad de hacerlo, la posibilidad, por ejemplo, de que el privado importe combustibles, como les había manifestado en un momento, era la primera intención. Y esto se hizo en un acápite escondidito ahí en las reformas de la ley de hidrocarburos que se incluyeron en la ley de desarrollo económico. Cuando se hace eso, pasa a materia de ley, entonces ya eliminar el decreto no tiene el peso que debería. Sí ayuda en materia de, por ejemplo, del tema de lo que solicitaba el indigenado, que era el tema de tener la ampliación de la frontera extractiva, de las privatizaciones del resto de campos que no están en explotación, pero todavía nos queda pendiente esa derogatoria. Más bien nosotros hicimos ya desde el mes de enero un pedido formal a la Asamblea Nacional para que derogue esa ley, que no solamente incrementaba también los impuestos a la clase trabajadora, sino que, como he dicho, el principal objetivo era privatizar campos en producción, infraestructura petrolera y demás, reformando la ley de hidrocarburos, y es una nueva solicitud que la volvemos a hacer públicamente a la Asamblea Nacional, que deroguen esa ley para acabar de cerrar este espectro, esta posibilidad de privatizaciones que tanto daño le van a hacer a la empresa y a los recursos del país. David, en los últimos días antes del paro nacional se hablaba, bueno, de que van a seguir la gasolina extra y el Ecopaís, pero que se estaba preparando el lanzamiento para este 12 de julio de un nuevo combustible, de una Eco Plus 89. No sabemos si tras los resultados del paro nacional se va a continuar o no con con el lanzamiento de este combustible, pero en todo caso, este combustible en realidad tenía un mejor octanaje, era una de mejor calidad al punto que reemplaza la gasolina super.
A ver, no va a reemplazar la Super porque la Super es de 92 octanos, la que se ha propuesto es de 89, lo que han propuesto es una gasolina Super también de 95 octanos. A ver, y esto hay que recordar también un poquito la historia reciente. Ustedes recordarán que cuando se liberó el precio de la Super, el ministro de Energía de ese entonces, el ingeniero Carlos Pérez, hizo un ofrecimiento que dijo, voy a liberar el precio de la Super, pero a cambio voy a mejorar la calidad del combustible, ¿sí? Situación que no se ha hecho aún, pero que Petroecuador, en base a sus procesos de eficiencia, está demostrando que lo puede hacer y lo va a hacer. Así han sido los anuncios que ha hecho Petroecuador. Es correcto esto, y eso demuestra la valía de la empresa estatal. Por eso nosotros la defendemos contra los que la quieren privatizar, porque la empresa estatal tiene mucha capacidad técnica y operativa para mejorar las condiciones de los combustibles, para hacer los procesos que se tengan que hacer, siempre y cuando no le quiten los recursos, como lo hacen cada mes desde parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, es importante que se haga eso. Lo que tiene que haber es una discusión, ahora sí un diálogo, antes de emitir decretos de precios, que permita discutir de qué manera el dueño del recurso, es decir, el pueblo ecuatoriano, va a salir beneficiado en materia de precios también por este lado, y que no se convierta nuevamente en una excusa para privatizar la importación de combustibles, como había dicho, y que el sector privado sea el beneficiado a costa del bolsillo de la población. Estimado David, en mayo del 2020, finalmente Lenín Moreno le manda un mensaje al país, ¿no? Ahí nos dice a los ecuatorianos y a la comunidad internacional que finalmente se salió con la suya. O sea, no pude hacerlo en octubre del 2019, pero en mayo del 2020, cuando estábamos todos todavía atravesando la pandemia, encerrados, confinados, etcétera, el gobierno da lugar a este proceso de liberalización del precio de los combustibles, y desde entonces hemos tenido una escalada de precios que ha llevado, por ejemplo, a la gasolina Super a costar $4 y pico, 60 o 70 centavos por galón, ¿no? Y tener hoy la gasolina extra igual en el valor que lo tenemos hasta hace poco, 2.55. A partir de ahí, digamos, ¿cuánto costó al ecuatoriano el momento en que iba a poner gasolina en su vehículo? ¿De cuánto fue el impacto que tuvo en la economía el consumidor, por un lado? ¿Y cuánto era lo que se iba ahorrando supuestamente en subsidio el Estado ecuatoriano a partir de esa liberalización del precio de los combustibles? ¿Por qué? Porque digamos, nos quieren hacer creer que ahora nos están, con el ahorro de 15 centavos, nos están generando un ahorro importantísimo al finalizar el año, ¿no? Ya vimos spots publicitarios del gobierno diciendo, ojo, se van a ahorrar casi un salario mínimo. Sí, pero ¿cuánto nos subieron el combustible desde mayo del 2020? Sí, esa creo que fue precisamente una de las declaraciones nuestras que más les dolió, ¿no? Porque cuando se hace una propaganda mentirosa, es fácil de desbaratarla. Nos dijeron que con 10 centavos nos estaban regalando un salario básico al año, ahora con 15 centavos seguramente será un salario básico y medio el que nos están regalando. Y nosotros les dijimos, con esa misma lógica, cada vez que nos subieron 10 centavos, cada mes en los combustibles, nos quitaron un salario básico al año. Por eso decíamos que hay que elevar el nivel de debate y hablar con cálculos reales. Mire, pero una persona que tanquea Super, esto le ha costado, si es que antes tanqueaba con $30 su vehículo, probablemente ahora lo hace con $60. Lo que se ha dicho es que claro, solo los ricos usan Super. Pero lo que vemos también es una disminución en el consumo de la Super. Lo que quiere decir que mucha gente que podía usar Super, que era de mejor calidad y además generaba menos contaminación, se tuvo que pasar a la gasolina extra, generando daños en el motor, más contaminación, etcétera, lo que genera ese proceso, perjudicando también a algo que debería verificar el Estado, que es el ambiente sano en el que debe desarrollarse la ciudadanía. Entonces, yo lo que planteo es que también debería haber una discusión respecto de estos precios, entendiendo que sí se podría bajar los precios al momento de existir utilidades extraordinarias, ya no en el caso de los derivados, sino en el caso del petróleo. Yo también hablaba de cifras de exportación de petróleo, les decía, de 2021, de enero a mayo, a 2022, de enero a mayo, hemos tenido ingresos adicionales por $1.000 millones en exportación de petróleo, que pueden compensar y que deberían ser usados en beneficio de la población. Y como vuelvo y ratifico, a pesar de tener esos ingresos extraordinarios, nosotros seguimos viendo que tenemos hospitales sin medicinas, escuelas con infraestructura deteriorada, es decir, servicios sociales que debería brindarse a la población, que no se están brindando y no sabemos a dónde está yendo el dinero. Esa es nuestra crítica y esa es la razón, con esos argumentos tan contundentes, por los que después nos quieren sancionar y penalizar, como se ha dicho públicamente.
David, desde este viernes van a comenzar a funcionar estas mesas técnicas donde deben tratarse estos 10 puntos establecidos con las organizaciones indígenas después del paro, y uno de ellos es la supuesta focalización del subsidio, un subsidio que ustedes aseguran no existe. ¿Qué se va a focalizar entonces? ¿Cómo se van a dar estas mesas de focalización si el Estado no está subsidiando el combustible? Mire, nosotros por eso también hemos dicho que tienen que hablar con propiedad en los discursos, ¿no? Nosotros, si quieren focalizar, digan que lo que quieren es aumentar los ingresos, eso es efectivamente lo que sucede cuando se suben los precios. Y nosotros hemos dicho, la focalización están pensando al revés, porque ellos quieren focalizar subiéndole el precio a todos y bajándole a precio unos poquitos, es decir, compensando más o menos como compensan con el bono de desarrollo humano, tratando de tapar la miseria con un bono de desarrollo humano, cuando lo que deberían hacer es al revés, pues, al que puede pagar, cóbrele más. ¿Y de qué manera? De manera de un impuesto indirecto. Pues. Ponga el impuesto, en lugar de bajar el impuesto a la salida de divisas, que lo pagan los 250 grupos económicos más grandes del país en un 95%, beneficiando a los ricos, súbales el impuesto a ellos, pues. Súbale el impuesto a los que tienen utilidades extraordinarias, a los que lucraron de la pandemia con la venta de alimentos. Ese es un impuesto indirecto a los ricos con el que puede compensar el precio de los combustibles. Y no vengan con ese discursito a decir, es que le vamos a subir el precio a la población porque no es justo que se subsidie el que lo puede pagar. Entonces hay métodos sencillos de focalizar mediante impuestos indirectos. Fíjese lo que hicieron. Eliminaron el ISD, el impuesto a la salida de divisas, para el importador de combustibles privado. Y luego me dicen que la intención era beneficiar a las cuentas fiscales. No, señores, ahí está la muestra de que la intención era beneficiar al importador privado, pasar esa utilidad al privado, la utilidad que se estaba creando en el Estado, que se pase al privado. Esa era la verdadera intención. Muchísimas gracias, David. Se nos quedaron ahí algunos temitas, pero volveremos a molestarle para que nos aclare y nos guíe respecto a estos temas tan técnicos. Muy amable por habernos acompañado en nuestra emisión de entrevistas. Gracias, David, muy amable. Muchas gracias, un abrazo.